una frase de Vasco, de Gustavo Vasco, que dice, vea, yo creo que había momentos en los que parecía que el Estado se perdía, que se derrumbaba. Y decía Vasco, yo creo que lo único que lo sostuvo fue Barco, el presidente Barco. Yo creo en Colombia. Yo creo que a nuestros hijos y a nuestros nietos. Yo sí creo que era el hombre para el momento. No teníamos la fuerza, pero teníamos la voluntad. Y es cuando uno aprende, suficiente voluntad, empeño y trabajo puede sustituir los volúmenes de fuerza. El ascenso del narcotráfico tiene responsables. Y Barco también era muy consciente, a mí me lo dijo, nosotros no estamos luchando contra el narcotráfico. Esto es una segunda derivada de esto. Además, le gustaba mucho la matemática. Lo primero es que el narcotráfico es la peor amenaza para la democracia. Y por eso el primer objetivo militar de alto valor que se tuvo ni siquiera fue Pablo Escobar. Hábleme un poquito de la confusión que se vivía al interior de un estado precario, limitado. ¿Qué era lo que estaba pasando? Por ejemplo, esta campaña de exterminio contra la UP. Ahí hubo de todo también. Yo siempre he mantenido la sospecha, que no he podido probar, aunque tengo indicios, de que Eso era así. Las entrevistas temporales suelen ser viajes al pasado. La de hoy, sin embargo, parece ser un viaje a otro país. Y es que parece inconcebible casi que hace tan solo 30 años hubiéramos tenido un presidente que tuviera la capacidad de actuar de la manera como relata Gabriel Silva que actuó Virgilio Barco durante su turbulenta presidencia. Creo que no soy el primero en decir que quizás una figura que ha sido infravalorada en su importancia histórica para este país ha sido Virgilio Barco. Y creo que hay en la entrevista de hoy realmente unas historias que ofrecen una ventana a Virgilio Barco que quizás no se encuentra en ninguna otra parte. Creo que también son unas anécdotas, unas reflexiones que muestran un liderazgo como quizás no hemos sabido apreciar. Siempre tenemos la maña que cuando pensamos en liderazgo o hablamos de liderazgo acudimos a Winston Churchill, pero quizás deberíamos sumar un nuevo referente cuando hablemos de liderazgo y es Virgilio Barco. Y creo que la manera de entender a lo que me refiero es con este episodio y con estas historias. Espero que lo disfruten tanto como yo lo disfruté. Para los que ya han escuchado este podcast sabrán que he desarrollado interés por la figura de Barco. Y bueno, esto fue para mí un verdadero deleite. Bienvenidos, esto es Atemporal. Y antes de empezar, quiero recordarles que todos los jueves sale mi newsletter, que pueden inscribirse en el link que dejo en la descripción de este episodio o yendo a andresacevedo.substack.com. En el newsletter ahondo en temas de Atemporal y en otros temas sobre los que me interesa reflexionar. Tengo varios artículos, por ejemplo, sobre Virgilio Barco, que pueden consultar yendo a, repito, andresacevedo.substack.com. Que disfruten este episodio. ¿Cómo fue que terminaste vos trabajando en el gobierno Barco? O sea, eras joven, ¿cuántos años tenías? ¿25 por ahí? Tenía así 25 años. Ah. Iba a cumplir 26. Yo era el cargaladrillos de Rodrigo Botero. Rodrigo Botero Montoya. Rodrigo Botero Montoya, que había sido ministro de Hacienda del presidente Alfonso López. Y fundaron una revista con María Mercedes Cuéllar y Rudolf Holmes. Yeah. Entonces, ese era un tertiladero de los liberales y de las nuevas corrientes de pensamiento liberal. Y yo escribía para la revista, de hecho me pagaban por página, entonces si no escribía 12 páginas no tenía con qué pagar el arriendo ni el mercado. Ya. Me tocaba escribir 12 páginas. 12. Mínimo 12, si no, ese mes pasaba en rojo. Entonces, y fue una escuela maravillosa. Y entre las cosas que pasaron allí es que me acerqué mucho a un profesor, Mario Latorre, profesor mío de la universidad, y Mario y yo éramos muy amigos a pesar de la inmensa diferencia de edad. Y él iba mucho
al club suizo que quedaba pegado a la sede de la revista, que era en la 18 con tercera. Okay. Entonces él iba a almorzar, bajaba de la universidad y subía después del almuerzo a tertuliar con Rodrigo, con Rudolf Holmes, con María Mercedes, con la gente que estaba allí, que era gente siempre muy interesante. Y yo siempre colado, ahí oyendo y metido a grande. Pero usted era politólogo, estaba metido en el mundo de economistas entonces. Yo estudié economía primero, no me gradué de economista, pero hice los 5 años. Pero mi pasión era la ciencia política y la política, entonces empaté con ciencia política, de la cual sí me gradué. Ya. Entonces, pues tenía una relación muy especial con don Mario. Y entonces un día llegó y dijo, oiga, Silva, usted escribe bien, ¿no? Sí. Además usted es un buen liberal y además usted tiene estirpe santanderiana. Mario, pues un santanderiano recio, una pinta maravillosa. Incluso García Márquez un día dijo que si él tenía que escoger un actor para ser Aureliano, hubiera escogido a don Mario Latorre. No puede ser. Era una pinta maravillosa. Y entonces le dije, sí, don Mario. Entonces siempre decía, no me diga don, eso es para los aristócratas, y yo soy aristócrata. Entonces me tomaba el pelo. Y entonces es que Virgilio Barco, que es muy amigo mío, necesita un joven así empujador como usted para que le ayude. Y pues yo feliz. Claro, doctor Latorre, lo que usted diga me parece maravilloso. Y fuimos con él a la casa que tenía el presidente Barco en la 86 abajo de la 9ª, apartamento. Entonces llegó y entonces pues yo un poco intimidado. Claro, ¿usted lo conocía ese día? Yo pues sabía quién era perfectamente, pero nunca hemos tenido un contacto personal. ¿Electo presidente o en campaña? En campaña. Esto era para ayudarle en la campaña. Y entonces me dijo, yo sé que usted le ayuda a Rodrigo y usted escribe en la revista. Y dije, sí, señor. Bueno, ¿usted qué cree del Partido Liberal? Y dije, no, pues yo soy la sexta generación de unos liberales santanderianos muy arraigados. Entonces se rió y dijo, bueno, todos somos de los mismos. Y le dije, sí, candidato, ya era candidato. Sí, candidato, yo estoy en esa escuela. De hecho, muchos de mi juventud, de mis compañeros de juventud, no creen en los partidos tradicionales. Yo sí creo en el Partido Liberal y que es redimible. No, solo es que sea redimible. Aquí no hay nada redimible, aquí toca es trabajar. ¿Usted está dispuesto a trabajar? Y yo, sí, candidato, claro que sí. Bueno, entonces, déme su teléfono. Entonces, le di mi teléfono de la casa. De la casa, qué celular ni qué diablos. Entonces, el teléfono de la casa. Y en mi casa, pues somos 9 hermanos, de los cuales 5 mujeres. Entonces, mi lucha permanente era tratar de mantener el teléfono desocupado para ver cuándo llamaba a Virgilio Barco. Entonces eran las peleas permanentes con mis hermanos. Y de hecho, cuando la primera vez que me llamó para pedirme alguna cosa, fue que me llamó y contestó una de mis hermanas. Y dijo, por favor, Gabriel. ¿Quién lo llama? Virgilio Barco. Y mi hermana contestó, no diga bobadas, ¿quién es usted? No, que soy Virgilio Barco. Pues fue una vergüenza con él, pero él se reía de todas esas cosas. Y me puso a escribirle un borrador de discurso sobre la inflación. Y entonces me dijo, bueno, me lo lleva. Entonces se lo lleva a la casa. Llegué a la casa con el texto. Y con un flumástel rojo. Corregía. Páselo con esos cambios y me lo manda. Y al día siguiente o a los 2 días echó su discurso. Yo quedé sorprendido que realmente pues, le ha gustado muchísimo, tanto que le ha besado prácticamente todo. Sí. Y a partir de ahí empezamos a ayudarle en la campaña. Y ya obtuvo la victoria, que fue muy interesante porque yo tenía un modelo de predicción de elecciones
¿Usted tenía un modelo de predicción? Sí. ¿Y de dónde había sacado un modelo? No, había construido, yo había hecho mucho análisis electoral, muchísimo análisis electoral para la revista, digamos, como y académicamente. Era como una de mis pasiones intelectuales, el análisis electoral. Y de hecho hice unos análisis electorales en Bogotá sobre las elecciones parlamentarias muy interesantes que demostraban que Luis Carlos Galán no era un hombre del pueblo, sino un hombre de la clase media y de los ricos. ¿Sí? Después que yo soy muy cercano a la familia Galán y a Juan Manuel y al señor alcalde, y Luis Carlos me llamó, oiga, Gabriel, ¿cómo así? Sí, pues que mire los datos, ¿yo qué puedo hacer? Y así, entonces le dije, pero usted tiene una buena explicación. La manzanilla manda en el sur y usted manda donde la gente piensa. Eso como le tranquilizó. Pero bueno, en todo caso, entonces lo llamé, como cuando empezaba a sacar resultados, porque eso lo sacaba, entonces yo usaba los primeros resultados como un muestreo, seleccionaba los muestreos, no eran los que fueran saliendo, sino los iba escogiendo para una muestra representativa. Y lo llamé y le dije, presidente, usted va a tener la votación más alta que hemos tenido. Y le dije presidente, no le dije candidato, siempre decía candidato. Presidente, no diga bodas, no sé qué. Esto va a estar duro, esto sigue duro. Y no, presidente, usted va a arrasar. Por eso le estoy diciendo presidente. Y efectivamente tuve para ese momento la votación más alta en la historia de Colombia. Sí. Y ahí empezamos nuestra relación. Y después él me mandó a decir con don Mario Latorre que si quería ir a trabajar en el tema de paz y que me iba a llamar Carlos Sosa. Carlos Sosa fue el consejero para la reconciliación del presidente Barco y yo trabajé inicialmente con él. Tenía como una doble responsabilidad. Trabajaba con Carlos en los temas de negociaciones con las FARC, imagínense, desde esa época, hace 30 y pico de años. Y trabajaba como ghostwriter del presidente Barco. Y además como un asesor informal. Sí. Con un grupo muy interesante de compañeros también más o menos todos de mi edad. Es que me sorprendió, no sé dónde leí, si fue en su página de Wikipedia o qué. Decía que usted había sido consejero para asuntos de seguridad. No sé si eso es preciso. Cuando yo inicié primero con el tema de la paz y un grupo de varios jóvenes que éramos como nos llamábamos la Guardia Pretoriana de Barco. La Guardia Pretoriana de Barco. Porque éramos los que no teníamos ministerios, no estábamos haciendo política, estábamos todos al servicio de él. Eran Rodrigo Pardo, Rafael Pardo, estaba Manuel José Cepeda, estaba Gonzalo Córdoba. ¿Quién más había ahí? Esos son de los que me acuerdo. Y teníamos un grupo que era el que le hacíamos los trabajos que no le hacen ni un ministro, ni un secretario general. Y de hecho había un poco de rivalidad con don Germán Montoya, porque Germán Montoya pues, era un hombre muy poderoso en el gobierno, tenía mucha confianza del presidente, influencia. Pero nosotros muchas veces creíamos que las decisiones que él recomendaba no eran las adecuadas. Y debo decir que muchas veces nos hizo más caso a nosotros que a Germán Montoya, a los de este grupo. El presidente tenía un sanedrín de gente mayor y nos tenía a nosotros que éramos su guardia pretoriana. ¿Y ustedes eran todos unos pelados menores de 30? Todos éramos menores de 30 y es curioso porque el presidente Barco al final del día nos reunía en la casa privada. Bueno, muchachos, vamos a mirar cómo vamos. Y entonces subíamos, pero subíamos solo nosotros. Él también obviamente invitaba a veces, pero generalmente eran a nosotros. Y entonces se tomaba un whisky, nos ofrecía un whisky a nosotros. Y bueno, ¿cómo ven las cosas? Entonces, una vez le pregunté, presidente, estamos muy honrados con su confianza. Dijo, no, pero no se le atribuyen tanto a la brillantez sino a la edad. ¿Cómo así, presidente? Porque es que uno realmente no puede confiar en nadie mayor de 30.
Entonces, ahí empezó la amistad y la relación de trabajo con él. Yo me fui a hacer un posgrado en Relaciones Exteriores, en Relaciones Internacionales, en Johns Hopkins, en SAIS. Y volví. Estuve un año largo. ¿Se fue durante el gobierno? Sí. Fue muy duro, que no me quería ir y no me querían dejar ir. Y entonces dije, no, si no lo hago ya, no lo hago nunca. Entonces me fui, pero de una manera muy interesante. El presidente y yo seguimos manteniendo una relación muy, muy cercana, incluso a distancia. ¿Cartas o qué? Me llamaba muchas veces y también por fax. Entonces, el embajador era Víctor Mosquera Chaux, el embajador de Colombia en Washington. Y el presidente había dado la orden de que me dejaran usar el fax de la embajada, porque eso que yo le iba a mandar era solo para él y para sus ojos. Yeah. Y eso le daba una piedra al embajador Mosquera, que yo llegaba culicagado de 27 años, 26 años que tenía yo en ese momento, 27 ya. Qué pena, señor embajador, es que tengo que mandarle al presidente. Muéstreme eso. Y yo era muy recio, como buen caucano y buen Mosquera. Sí. Y entonces me dije, qué pena, con la vergüenza con usted, señor embajador, pero tengo instrucción del presidente que solo se lo mande a él. Se moría la piedra y se iba. Está bien, ahí, ayúdenle ahí con el fax. Entonces yo me mantenía en comunicación con fax y a veces por teléfono. También hablaba con el doctor Fernando Cepeda, que también ha sido mi profesor. Y yo le mandaba análisis de lo que pasaba con Estados Unidos y el tema del narcotráfico en Estados Unidos. Ah, era eso. Sí. Entonces cuando regresé, ya me asignaron directamente la responsabilidad de apoyar en la Casa de Nariño todos los temas de seguridad. Ya. Yeah. Entonces, y sobre todo los temas de la relación en temas de narcotráfico y seguridad con Estados Unidos. Esa guardia pretoriana, ¿fue escuela de Rodrigo Botero o Rodrigo Pardo, Rafael Pardo venían de otra? O sea, ¿ustedes se conocían de antes o se conocieron ahí en gobierno? Nos conocíamos profesionalmente, que habíamos estado pues, en ciencia política o en los Andes o en economía, digamos, y nos habíamos cruzado en foros y cosas, y éramos en algunos casos bastante amigos personales. En mi caso, por ejemplo, con Rafael Pardo éramos muy amigos, aunque era mayor o es mayor, pero con Rodrigo también. Con María José era más joven, pero no éramos amigos personales, pero entonces vinimos como diferentes caminos, pero realmente el que vino de la escuela de Rodrigo fui yo. Ya. Yeah. Sí, pero ahí la verdadera escuela de Rodrigo fueron María Mercedes Cuellar y Rudolf Holmes y todo ese grupo que después fueron los grandes pensadores económicos del gobierno Gaviria. Claro, ya. Yeah. Pero había algo que uniera, era la Universidad de los Andes, había Yo creo que eran los profesores, yeah, la universidad y que todos estábamos en un espacio, digamos, de liberales progresistas, yeah, por una vía o por la otra. Yeah. Ese era como el vínculo que nos... Porque, pues, tú que has estado estudiando Barco sabes que era un hombre de un pensamiento muy progresista. Sí. Muy liberal en el sentido más clásico del término, no del liberalismo económico que empezó a hacer la apertura con un criterio muy pausado y muy cuidadoso, pero empezó. Pero también en la parte social era un progresista liberal muy importante. Sí. Para un tipo que se sentía cómodo viendo los datos electorales y haciendo modelos y un poco desde ese lado estadístico, ¿cómo fue ir a conversar con jefes guerrilleros a los 26 años? Mi habilidad para soportármelo se agotó muy rápido. Íbamos Carlos Sosa,
Rafael Pardo, Ricardo Santamaría, perdón, se me olvidó mencionar a Ricardo en ese grupo de jóvenes que apoyábamos al presidente Barco. Y íbamos allá a la Uribe, campamento que tenían en la Uribe. Y entonces ahí conocí a Jacobo Arenas y conocí también a Manuel Marulanda. Y entonces un día le pregunté, yo veía que había muchos guerrilleros y guerrilleras muy obsecuentes, muy pendientes de ellos. Y por ejemplo, Jacobo Arenas bebía permanentemente coñac. Y entonces estaban pendientes de traer el coñac y no sé qué y tal. Y había una diferencia muy grande entre la actitud hacia Tiro Fijo y la actitud hacia Jacobo. Y entonces un día le pregunté, oiga, toda esta gente, ¿cómo lo trata de bien? Y no sé qué. Entonces soltó una carcajada y me dijo, no, es que ellos están aquí pagando pena. Y yo, ¿cómo así? Yo, no, muchos de los que se han indisciplinado los traemos acá a reeducarlos, y los que no se reeducan, pues tienen que pasar a la justicia revolucionaria. ¿Cómo así? Esas personas que lo están usted atendiendo y ayudando, todos eran sin armas, solo había unos pocos con armas. ¿Puede uno de ellos después usted fusilarlo? Pues claro, si no se reeduca y no corresponde. Entonces una cosa me pareció tan horrible, me pareció tan perverso Jacobo Arenas, pero era muy interesante porque era muy brillante, militarmente hablando. Entonces, una de los viajes a la Uribe es que se lo motivó que hubo un gran paro cocalero, o campesino en esa época, no se llamaban cocaleros, en San José del Guaviare, una ciudad que en ese momento tendría 4.000 habitantes, 3.000 habitantes. Llegaron 25.000 campesinos. Entonces me tocó ir con Carlos Sosa a negociar allá el desmonte del paro, lo logramos desmontar y toda la cosa. Y en esas, uno de los dirigentes del paro nos dijo que es bueno que después de esto vayan a hablar allá a la Uribe, con los jefes. Entonces, como a las 2 semanas fuimos, y entonces, bueno, allá nos dijeron que ustedes nos coordinaron esto. Y yo, sí, cierto. Porque es que nos están haciendo mucha presión con el paso de la coca por Raudales. Raudales es un punto en el río Guaviare que se estrecha el río y hace unos raudales y toca pasar la coca por tierra. Entonces ahí tenía el ejército y la policía un intento de control. Realmente era muy ineficaz, pero hacían un intento de control. Entonces nos tienen que librar eso, porque si no la gente va a seguir muy brava. Entonces yo le pregunté a Jacobo, bueno, cuéntanos cómo es eso de la coca. ¿Ustedes están metidos o no están metidos? Entonces el tipo dice, pues eso es un movimiento campesino. Y dice una cosa muy fascinante. Dice, mire, antes nosotros llevamos, desde que fundamos las FARC, tratando de crear un movimiento campesino. Y ha sido muy difícil. Y ustedes nos están ayudando ahora. ¿Y por qué, Jacobo? Es muy sencillo. Porque los campesinos están con nosotros porque por fin están haciendo una actividad rentable que además ustedes persiguen. Entonces necesitan quien lo defienda. Y el gran crecimiento de las FARC fue con ese concepto estratégico. Un campesino metido en la ilegalidad que lo pone en contradicción con el Estado, y eso garantiza la lealtad. La lealtad a las FARC. Interesante. Entonces, ahí es cuando empieza el verdadero ascenso de las FARC a volverse los guardias de la economía ilegal. A ser, digamos, los protectores. Es la primera vez, la coca le dio realmente al azar la primera vez de tener bases sociales. Nunca las tuvo. Fuera de algunos campesinos en el Guayabero, en las zonas tradicionales, antiguas, históricas, donde hubo víctimas de la represión de Guillermo León Valencia y
inspirada por Álvaro Gómez, con el cuento de las repúblicas independientes, pues es la primera vez que los tipos sienten que tienen bases. Y lo que nos estaban haciendo en San José de Goya era demostrando que tenían bases, que no era simplemente una guerrilla extorsionadora Claro. y que tenían dinero. Y lo que hizo, para hablar de política más reciente, lo que hizo el proceso de paz del presidente Andrés Pastrana fue crearle la pausa necesaria para coger ese modelo y volverlo nacional y generalizado. Eso fue el resultado de ese proceso. La gran expansión de las FARC, acaballados en el campesinado cocalero. Recuérdeme cómo era la jerarquía en ese momento. Arenas era el líder y abajo estaba Tiro Fijo. ¿Ellos? No. El líder histórico y digamos jefe del Estado Mayor era Marulanda. Y era el líder porque él fue el de la resistencia. Jacobo Arenas prestó el servicio militar en el Palacio de San Carlos. Fue del guardia presidencial. No. Con Eduardo Santos. No. Sí. Tal cual. Y después se afilió, salió y tuvo unos recorridos y después se afilió al Partido Comunista. Y el Partido Comunista lo manda a Marquetalia, pues a la zona donde estaba Tiro Fijo, pues para meterle toda la ideología marxista al movimiento campesino y al movimiento liberal revolucionario. Y ahí es donde Jacobo, que era un gran estratega, político y también pues militar, pero sobre todo político, llega allá y se amista con Marulanda, y Marulanda, pues un tipo preparado, un tipo articulado, con un programa, con una ideología, con el que le da sustancia a lo que él sentía. Y ahí es cuando se empieza a transformar las FARC en una guerrilla comunista. Pero siempre el gran jefe y el ídolo histórico siempre será Marulanda. Jacobo era el secretario realmente, que es pues en esas estructuras muy poderoso. Claro. Y era el que manejaba, por ejemplo, la justicia guerrillera. Entonces le tenían pavor. Pero él había sido soldado del guardia presidencial en el gobierno. ¿El gobierno de quién? De Olaya Herrera, perdón. De Olaya Herrera. Increíble, ¿no? Increíble esa historia. Sí. Al lado de Eduardo Santos, además. Sí, me la contó él, sí, porque él estuvo, no en Eduardo Santos, sino en Olaya Herrera. Entonces usted se le agotó rápido la paciencia con estos tipos. Entonces, pues mi temperamento no me daba para aguantarme tanto crimen y tanta... entonces le pedí el favor a Carlos Sosa que me liberara de las negociaciones. Yeah. Y yo no volví a ir a la Uribe, fui unas 4 o 5 veces. Y ahí es cuando me empecé a meter más del lado de la seguridad, no tanto del lado de la paz. Sí. Que termino pues siendo un asesor del presidente Barco en temas de orden público y sobre todo de narcotráfico y de las relaciones Colombia-Estados Unidos en materia de lucha contra las drogas. La impresión mía es que al principio del gobierno Barco había, digamos, menos claridad o por lo menos una política menos definida frente al narcotráfico y quizás más a las negociaciones con las guerrillas. Eso es preciso, y luego el terrorismo del narcotráfico cambió, digamos, la prioridad. Al principio del gobierno Barco no era tan evidente que la gran lucha iba a ser con los carteles y con el terrorismo. No, yo tengo una visión un poco distinta. Okay. Porque realmente Barco tenía muy claro, y su ministro del gobierno en ese momento, César Gaviria, tenía muy claro que la gran amenaza a la democracia era el narcoparamilitarismo. Okay. En la legislatura del año anterior, ya en medio de la campaña,
César Gaviria se para en la plenaria de la Cámara y denuncia por primera vez el paramilitarismo. Y hace una lista de los grupos y dice dónde operan. Y dicen a quién están matando. Una cosa que la gente no recuerda de él, pero fue la primera persona que tuvo el valor de decirle al país: aquí hay unos grupos financiados por el narcotráfico, grupos terroristas armados, paramilitares organizados, persiguiendo a la izquierda y a los sectores populares. Y Barco también era muy consciente de eso. Y a mí me lo dijo: nosotros no estamos luchando contra el narcotráfico. Esto es una segunda derivada de esto. Además, le gustaba mucho la matemática. Esto es una segunda derivada. Lo primero es que el narcotráfico es la peor amenaza para la democracia. Y por eso el primer objetivo militar de alto valor que se tuvo ni siquiera fue Pablo Escobar, fue el mexicano, Rodríguez Gacha. Porque Rodríguez Gacha era el operador militar, sí, y el jefe organizador y financiador de los grupos paramilitares. Entonces, realmente Barco desde el primer día y desde su campaña. Y además, pues el Partido Liberal estaba, ese segmento del Partido Liberal estaba a la actitud. Lo más grave que nos puede pasar es que estos tipos tienen la intención de tomarse el poder. Y es que veníamos también del gobierno Belisario. Entonces, en el manejo, pues, del orden público y el tema del narcotráfico, pues ha sido todo un desastre. Un desastre. Palacio de Justicia, ¿no? Asesinato de Rodrigo Lara, todo el dilema de la extradición, el creciente avance de los carteles, la situación que se heredó del gobierno de Belisario, a quien quise muchísimo porque éramos amigos personales, pero ese no era su fuerte, realmente. Y la situación era muy dura, y creo que el presidente Barco sí tenía muy claro desde el primer día. Y lo que pasa es que casi que fue al revés. Como lo tenía claro, sí, era la peor amenaza para la democracia, el presidente Barco empezó a tomar decisiones, entre ellas la extradición, sí, la seguir adelante con las extradiciones, tomar decisiones que llevaron a que estos tipos reaccionaran y fuera una batalla realmente por el control del Estado y de la sociedad. Pero el narcoterrorismo es una reacción a la decisión del gobierno Barco de proteger la democracia, sí, de la toma, que además era un diseño, no era... Los narcotraficantes no se estaban, y los carteles no se estaban simplemente defendiendo un negocio, que es muy distinto a lo que pasó en otras épocas, pero no estaban defendiendo un negocio, estaban defendiendo un modelo. Eso es muy importante. Ellos no estaban simplemente defendiendo un negocio, claro que sí, pero estaban defendiendo un modelo de Estado, un modelo de Estado que les permitiera tener poder y usufructuar sus riquezas, un modelo de Estado que garantizara la impunidad, y un modelo de sociedad en el fondo, una sociedad basada en organizaciones criminales. Yeah. Un país que, con mucha pena con mis amigos mexicanos, un país que refleja lo que querían hacer los narcos en Colombia es México hoy en día. México hoy en día es una sociedad totalmente permisiva con el crimen, y totalmente penetrada por el crimen, intimidada por el crimen a todos los niveles. Y eso nos puede volver a pasar. Cuénteme un poquito más de cómo entiende usted ese modelo. Me parece muy interesante. Eso es, si uno se para desde el punto de vista del narco, el narco dice: tenemos que adquirir poder para vivir tranquilos con el nivel de riqueza que es absurdo y poder disfrutar. Al final lo que hay ahí detrás es: quiero poder seguir trayendo a mis amigos a esta hacienda, a que vean mis jirafas y a montar en jet ski. Eso es así de elemental la finalidad. Creo que eso era un componente, la tranquilidad. Sí. Pero ellos querían el poder. En el caso, por ejemplo, de Pablo Escobar, él quería el poder político. Él quería mandar. Él no solo quería ser rico, él quería mandar. Y si uno mira la historia de ese personaje, a quien yo personalmente
repudio profundamente. Yo odio las apologías que le hacen en las novelas y en todas partes, me parecen vergonzosas, pero bueno, ese es otro tema. Él quería mandar. Acuérdate que él empezó por la política. Él empezó en la política, que entendió que, en mi opinión, el narcotráfico era una forma de tener poder. Yeah. Él, en cierta forma, era un insurgente, narcotraficante, pero un insurgente. Si uno mira, es fascinante la historia porque si uno ve, es la extrema derecha con un modelo, digamos, dictatorial, militarista, apoyado en el narcotráfico, y el modelo de las FARC, igual, un modelo autoritario, comunista, basado en unas bases que alimentan con el narcotráfico y unos armamentos y unas cosas que consiguen gracias al narcotráfico. Pero así como uno no puede decir que las FARC querían vivir bien, uno no puede decir que Pablo Escobar y muchos de sus amigos querían era solo vivir bien. Tenían un modelo político en la cabeza y un modelo político, digamos, de ultraderecha. ¿No? Claro, querían, y el poder es para algo, o sea, el poder era para protegerse, para acumular riqueza, pero para ordenar la sociedad en función de una sociedad criminal. O sea, hay muchas regiones en el mundo donde pues son así, donde el poder político es esencialmente el que controla las rentas ilegales. Y eso en Colombia está surgiendo otra vez. Uno se fija la gran ansiedad de las disidencias narcotraficantes que tenemos hoy en día de las FARC por tener legitimidad política, porque es que el estatus de tener esa legitimidad, de ser un actor político, no era menor, no era menor lo que eso le aporta a una organización criminal. Yo eso lo entendía perfectamente, los carteles lo sabían. Qué interesante esa visión de Escobar, casi que dándole quizás más peso a la dimensión política de él que a la dimensión de por lo que es conocido mundialmente, que es por narcotraficante. Yo creo que él era mucho más estadista que narcotraficante. Estadista del mal, ¿no? Porque alguien quisiera organizar una sociedad en torno al crimen. Para reinar. Porque lo que le importaba era el poder, tener el poder absoluto. Como lo ejercía en su organización y en las zonas que controlaba. Y como lo ejercen hoy en día el Clan del Golfo y todos los bandidos. Lo ejercen así. ¿No? Entonces, y el poder trae todos sus beneficios, ¿no? Entonces, pues las organizaciones criminales hoy en día, y son así en México y son así en Colombia, saben que el crimen solo, sin política y sin poder, no paga. Entonces la comprensión de Barco era, esta es una lucha por el tipo de sociedad que vamos a hacer en el futuro. Exactamente como lo acabas de describir. Y el tipo de democracia que vamos a hacer en el futuro. Era de esa magnitud. No estamos peleando contra el narcotráfico. Por eso es que yo tengo algunas diferencias con personas muy amigas que dicen que es que Barco se entregó a los gringos para luchar, para hacerles el favor de luchar contra el narcotráfico. Esa es una simplificación un poco insultante, de hecho, de la sofisticación del pensamiento de Barco sobre lo que él estaba haciendo en materia de orden público. Era una cosa muchísimo más profunda. Sí. Déjeme leer aquí una parte de un capítulo de un libro que coordinó Malcolm Díaz y Carlos Sosa sobre el gobierno de Barco. Y hay un capítulo de Jorge Orlando Melo y Jaime Bermúdez sobre el tema precisamente de narcotráfico. Y dice, el gobierno se encontró con frecuencia frente a un juego en el que no tenía posibilidades de ganar. Si trataba de derrotar a los narcotraficantes con un enfrentamiento radical, podía provocar tales niveles de retaliación que el país se volviera contra él y lo responsabilizara de los males sufridos. Si cedía, amplios sectores lo habrían visto como un gobierno débil y era poco probable que ceder produjera resultados durables. A la larga, el gobierno podía quedar con el descrédito y sin los resultados. ¿Qué opinión le merece esa perspectiva sobre la teoría de juegos casi de ese momento?
Está muy bien definida. Me parece que esa descripción que hacen Jaime y Jorge Orlando es correcta. Pero ante esa disyuntiva, Barco siempre escogió seguir a pesar del descrédito que podía producir o el desespero o el miedo. No quiere decir que no existían en el gobierno actores y en la política, actores que todos los días iban allá, hacían peregrinaciones a rogarle a Barco que parara la extradición, que parara el combate, que parara. Y estamos hablando de un presidente que estaba desarmado, no había justicia. Para poder actuar contra los narcotraficantes, muchos policías y muchos militares decían, no tenemos orden judicial, también por miedo. Y entonces lográbamos que un juez o una jueza emitiera una orden de captura para poder justificar la acción militar o policial. La expedían, no duraba vivo 24 horas. El juez. El juez o la jueza. Hubo varios que los mataron por eso. Y el servicio diplomático se llenó de cónsules y de diplomáticos y de terceros secretarios, todos del Poder Judicial. La única forma de protegerlos era que emitieran las órdenes y sacarlos del país. Entonces, era un estado muy precario. Y digamos, hablando de los balances, y estuvimos muy cerca que ellos triunfaran. Con decirle, mire, el presidente Barco tenía unos, creo que era un solo o 2 carros blindados, se avaraban. Nosotros los funcionarios públicos que estaban metidos en el tema de orden público, pues teníamos que darnos la bendición, ponernos un chaleco antibalas y salir a la calle. No había ni escoltas, ni carros blindados, ni nada. Ni había fiscalías, no había nada. Tocó arrancar con las uñas a esa lucha. Eso es lo que es heroico, que obviamente el país de hoy no entiende. Era con las uñas contra unos monstruos de esta magnitud que no tenían ninguna moral y que estaban dispuestos a todo por no dejar convertir a la sociedad colombiana en una sociedad paria, criminal y en una democracia de mentiras. Para mí hay varios estados de México que representan para mí lo que hubiera sido Colombia si Barco no hace lo que hizo. Yo creo que para la gente es muy difícil entender las limitaciones del Estado. Las que teníamos en esa época, no. La inteligencia del Estado no existía. Sí. ¿Qué tan cierto era eso que prácticamente era una reunión de Barco con pocas personas diciendo vamos a capturar a este? ¿Eso era así? Pues realmente era un poco así. Porque además, por miedo, por corrupción, digamos, también había límites con quién se podía trabajar. Claro. Entre las Fuerzas Armadas. Había unos núcleos en las Fuerzas Armadas muy sólidos, comprometidos con el proyecto, pero había también muchos, sobre todo en muchas regiones, pero hubo muchos policías, muchos soldados, muchos oficiales del ejército muy comprometidos. Y esos también les decían, eso era, el dicho de Escobar era o plata o plomo. Escojan. Muchos escogieron, desafortunadamente, seguir la lucha y por eso terminaron muertos. Hay también una buena frase que me parece que es precisa en ese capítulo del que ya leí de Melo y Bermúdez. Dice, durante estos años el nivel de violencia siguió creciendo, pues el Estado, que no aceptaba ceder ante la fuerza, no tenía la fuerza para impedir el terrorismo que su misma actitud estimulaba. No teníamos la fuerza, pero teníamos la voluntad. Efectivamente, el Estado no tenía la fuerza. Y es cuando uno aprende, yo aprendí muy joven, afortunadamente, eso fue una lección de vida impresionante, que la voluntad puede sustituir la fuerza. Suficiente voluntad, empeño y trabajo puede sustituir los volúmenes de fuerza. Es decir, y uno lo ve en muchos conflictos. Ucrania y Rusia es un ejemplo. La voluntad puede frenar la fuerza. Que eso era algo lo que muchos no creían. Que como a punta de un trabajo
inteligente, buscando aliados, obviamente. Los Estados Unidos nos ayudó muchísimo. Gran Bretaña, que es un aliado escondido de Colombia en esas luchas, casi muy poca gente sabe lo mucho que ha aportado Gran Bretaña en inteligencia, en equipos, en apoyo, en recursos, en las cosas que importaban. Entonces, yo sí creo que esa descripción es cierta. La voluntad y el proyecto de defender la democracia del presidente Barco carecía de las herramientas suficientes, pero se fueron construyendo en el camino. Y es un ejemplo muy interesante. Entonces nos estaban matando los jueces cada vez que expedían una orden de captura. Entonces, me acuerdo de este grupo, éramos este grupo que nos sentamos en ese momento, para esos aspectos liderado por Manuel José Cepeda, que era un abogado pelado, tendría en ese momento 23, 24 años. ¿Qué podemos hacer? Y ahí en esa mesa en que estábamos, este grupo, se nos ocurrieron los jueces en rostro y una serie de medidas adicionales para reducir la presión sobre la justicia, que no eran necesariamente de fuerza, eran de creatividad. Y fue gracias a los jueces en rostro y a la justicia en rostro que mucha gente criticó para proteger a los narcotraficantes. Y se violan los derechos. Pues que era una infamia decir eso cuando estaban matando cada juez que actuaba. Y esa justicia sin rostro ayudó mucho. Mucho. Y entonces, sí, efectivamente era así. Pero la voluntad fue construyendo las herramientas que además se terminan de pulir. Una situación un poco paradójica porque la Constitución del 91 pues se cae la extradición, que es algo pues absolutamente paradójico. Una alianza además interesante entre la M-19 y Álvaro Gómez. Eso fue lo que llevó a la caída de la extradición. Porque el gobierno de César Gaviria, heredero del gobierno de Barco, no quería, mucho estaba en contra mucho quería que la extradición no se prohibiera en la Constitución. Después se reversó ese aspecto. Pero en todo caso se encontró la fórmula jurídica para seguirlo haciendo. Sí. Pero, ¿De dónde surgía la voluntad? Eso era... Barco los reunió en el día 1 y les dijo, vamos a librar esta batalla. Eso era el ejemplo de ver al presidente Barco. Yo creo que él lo tenía muy claro desde antes porque como hablábamos, los paramilitares actuando ya habían demostrado hasta dónde podríamos llegar y siguieron actuando, ¿no? Los grandes dolores del presidente Barco fue las acciones de los paramilitares contra la UP, por ejemplo. Pero él lo tenía muy claro y él no lo discutía, digamos, sino en pocas ocasiones lo expresaba como lo estoy diciendo yo, o como no lo dijo varias veces algunos, pero él lo expresaba era con los actos y con las decisiones. No era muy dado a grandes discusiones. Oía opiniones, siempre. Un hombre totalmente liberal. Incluso cuando alguien le decía a uno de nosotros, o a un ministro, o a alguien, no, ¿cómo se le ocurre decir eso? Él frenaba al que intentara silenciar una opinión. No, aquí están todos, vamos a oír qué hacer. Eso fue muy duro, muy duro. Y el año 89 fue todavía más bravo. El libro de María Elvira describe muy bien todo lo que pasó, lo terrible que pasó ese año. Pero era un hombre maravilloso, la verdad. Y logró, a punta de voluntad, inteligencia, creatividad, finalmente derrotar a una fuerza que no tenía límites. Sí. Ya que mencionaste el año 89, déjeme leer aquí una parte de la biografía de Leopoldo Villar sobre Barco. Dice, Barco había convocado el Consejo de Ministros en la mañana del 18 de agosto de 1989 para decidir sobre un paquete de decretos de estado de sitio orientados a conjurar la creciente oleada terrorista.
Según el testimonio del secretario general de la presidencia, Germán Montoya, fue el consejo más largo y difícil de los 4 años del gobierno de Barco. La discusión de los decretos concluyó en las horas de la noche y el presidente se disponía a hacer su anuncio al país por televisión cuando se produjo el atentado contra Galán. Para recordar a la gente, esa misma mañana habían asesinado a Valdemar Franklin Quintero, el coronel de la policía en Antioquia. Así es, uno de los valientes que nunca se dejaron influir por el narcotráfico, por la corrupción. Un gran coronel. Sí. Leo eso porque me parece muy diciente de cómo fue ese año, en general cómo fue esa época, ese día. Por la mañana asesinan al coronel que lidera la guerra contra Escobar en Antioquia. Luego hay una reunión larga y difícil de Consejo de Ministros para definir las medidas que se van a tomar. Y ya cuando se dispone a salir en televisión a comunicar las medidas, se entera el asesinato. En ese momento pues no era claro que había sido un asesinato, pero del atentado contra Luis Carlos Galán. Cuénteme un poquito cómo se vivía cómo se procesa una noticia cuando se es parte del Estado y parece que hay una interminable sucesión de noticias, todas malas. Andrés, para llegar ahí, voy a ir a un episodio anterior. Hágale. Todas las baterías se enfilaron contra Rodríguez Gacha, porque era pues, el comandante de las fuerzas de Escobar y los paramilitares. En una operación de inteligencia y de seguimiento, él cae con su hijo, se fuga en una lancha rápida de Cartagena y llega, si no estoy mal, a una zona de Sincelejo, por ahí cerca de Sincelejo, en Sucre, si no estoy mal. Sí, o en Córdoba, no estoy seguro, pero ahí salen a refugiarse en una zona donde tenían protección. Y efectivamente pues se les está siguiendo y pues mueren en esa acción. Y yo, pues, que además había estado en ese oficio, llego corriendo al despacho del presidente Barco, casi que cometí la indelicadeza de juventud de entrar casi sin golpear. Él estaba sentado en el escritorio, revisando unas notas o algunas cosas. Entonces me dice, se levanta la cabeza. Yo digo, presidente, logramos lo de Rodríguez Gacha, qué emoción, ya empezó a caer esta gente, es que vamos hay que seguir confiando, esto es un gran triunfo, ¿por qué no hace usted una locución y le cuenta al país y le demuestra que usted está al mando y que usted además sí puede lograr victorias y no sé qué? Me queda mirando y me dice, usted dice es muy joven, ¿no, muchacho? Y yo, perdón, presidente, no entiendo. ¿Usted cree que yo voy a enlodar la dignidad presidencial y mandar la señal de que un delincuente de ese calibre merece que el presidente de la República le haga un reconocimiento público a la ciudadanía? Que lo haga el ministro de Justicia, que lo haga el ministro de Defensa. Pero el presidente no puede dignificar a un bandido que ha matado tanta gente refiriéndose a él públicamente. Muchas gracias, Gabriel. Wow. Yo me volví con el rabo entre las piernas y nunca cobró semejante esfuerzo que fue y semejante campaña tan exitosa para demoler la organización del Mexicano. Traslado esa historia a este evento. La cercanía de Barco y Galán fue muy grande. Galán ingresa y regresa al Partido Liberal gracias a que Barco tiene las políticas que tuvo. Todo el mundo, o no todo el mundo, mucha gente en sus análisis retrospectivos dice, no, es que fue un acuerdo político y no sé qué. Claro que hubo un acuerdo político,
Pero lo hizo factible que uno de los grandes líderes de la lucha contra el crimen organizado, que era Luis Carlos Galán, encontró en Barco un presidente que estaba haciendo lo que él creía que se debería hacer. Entonces, ese acercamiento permitió que Luis Carlos Galán pudiera reincorporarse al Partido Liberal. Y Barco tenía un interés muy grande de que Luis Carlos Galán regresara al Partido Liberal, porque él sabía que su lucha no podía ser no era suficiente con 4 años para lograr que esa defensa de la democracia ocurriera. Entonces, Luis Carlos Galán era un gran sucesor para Virgilio Barco. Entonces, y César Gaviria se vuelve el gestor de esa incorporación y se firma un acuerdo programático, un acuerdo político con el Partido Liberal gestionado por César Gaviria como ministro de gobierno. Y empieza la campaña y, de hecho, César Gaviria se va de jefe de campaña de Luis Carlos Galán. Entonces, personalmente para Barco, el asesinato era una monstruosidad, una gran tragedia, que por sí misma lo era, pero para él personalmente fue muy grande. Y muchos de nosotros que queríamos mucho a Luis Carlos Galán, aunque yo nunca había sido galanista hasta ese momento, pues, de hecho me parecía que tenía un purismo excesivo. Yo era más de la cuerda lopista en mi cercanía con el Partido Liberal en esa época. Y yo pensé que lo iba a encontrar devastado. Y yo sabía que sí lo estaba. Pero cuando se sentó en el Consejo de Ministros, cuando ya se sabía, él ya sabía, públicamente no. Y él informa al ministro, al gabinete ministerial, donde estábamos los consejeros, o algunos de ellos, y dice que ha muerto Galán, que todavía el público no sabe. Entonces, nos dio la palabra a cada uno para que dijeran qué había que hacer. Y yo dije, en mi juventud y en mi inexperiencia y en mi ira, le dije, yo creo, presidente, que una cosa de estas necesita una retaliación. Yo creo que hay que atacar todas las propiedades de estos señores y tomárselas o incendiarlas o mucho que sientan una reacción. Entonces, nuevamente, con menos, digamos, me hizo quedar menos mal de lo que me sentí cuando hablamos de Rodríguez Gacha. Entonces dice, la derrota del Estado es usar los métodos del enemigo. La derrota de la democracia es volverse como el enemigo. No vamos a hacer nada que no esté dentro de la ley. Y pues se hizo un plan. Y por eso sí, ahí fue vinieron una serie de extradiciones muy, muy importantes y de acciones militares muy importantes. Y es también un momento muy complicado porque es cuando empiezan a operar los Pepes, que es algo que es una mancha porque, ¿por qué? Porque la línea del presidente era esa: no vamos a hacer nada ilegal para combatir el narcotráfico. Y los Pepes claramente eran por fuera del Estado, apoyados por algunos elementos del Estado y por el cartel de Cali. Pero el presidente Barco, me consta, nunca consideró que esa era una herramienta. Y de hecho ordenó muchas veces que los militares y la policía no apoyaran esas acciones. Pero también ahí hubo pues mucho de la guerra entre los dos carteles, porque obviamente el cartel de Cali tenía una visión mucho más... El tema del poder le interesaba muchísimo menos. A veces sí les interesaba que los dejaran tranquilos y consideraban a Escobar una amenaza por eso. Sabía que tarde o temprano todas las estupideces, brutalidades, monstruosidades que estaba haciendo Escobar las tendrían que pagar ellos. Claro. Y fue así.
Pero ese día fue terrible, la sensación de impotencia fue terrible. Después se fue sabiendo que había manos criminales y fue terrible porque pues, después se supo que una de las personas de confianza, que era el general Maza, estaba involucrada. Entonces, eso también demuestra la profundidad de la corrupción que existía en materia de la penetración del narcotráfico. Y ni siquiera era por corrupción muchas veces, era por identidad ideológica, por venganza, por muertes causadas por el narcotráfico a familiares, a compañeros, a cosas. Muchas veces fue una revancha, un poco lo que yo dije que debemos hacer era incendiarles las casas y tomárselas, que era totalmente ilegal, lo reconozco, y que nunca se hizo. Pero era una reacción ante la monstruosidad que acaba de pasar con el asesinato de Galán. Fue muy duro, muy duro. Pero la otra cosa fascinante es que al día siguiente tenía un plan, pero un plan político. Era, no vamos a dejar acabar el neoliberalismo. Y él tuvo reuniones con mucha gente del neoliberalismo y yo no puedo decir, ni tengo ninguna información ni base para decirlo, de que él ungió a César Gaviria. A César Gaviria lo ungió Juan Manuel Galán, contra muchos de los del neoliberalismo que no entendían que ese era el camino para mantener la lucha y para poder realmente continuar con lo que quería Luis Carlos Galán. Pero él sí fue un actor importante en que no desapareciera la posibilidad de mantener el proyecto político de lucha contra el narcotráfico, que quizás fue lo más importante que ocurrió después, además de reforzar la lucha, aumentar las extradiciones y debilitar. Uno ya empezaba a sentir que se erosionaba el poder de los carteles, sobre todo el cartel de Medellín. Empezaba a quebrárseles la voluntad de seguir por ese camino. Pasó tiempo para llegar allá, pero así fue. Hábleme un poquito de la confusión que se vivía al interior de un Estado precario, limitado, con inteligencia deficiente. ¿Qué tan difícil era entender qué era lo que estaba pasando? Por ejemplo, con el exterminio, esta campaña de exterminio contra la UP, ¿qué tanta conciencia había sobre el momento de qué era lo que estaba pasando? ¿Qué tanta confusión había? El principal responsable de las relaciones con la UP era Carlos Sosa, no tanto el ministro de Gobierno, porque se creía que defender a la UP era demostrar que existía un camino para la paz. Y además, pues que era una obligación. Y además eran muchos amigos también los que estaban en la UP, amigos del gobierno, y además eran la manifestación de que la democracia sí podía abrir espacios. Sí. Y además pues eran unas atrocidades de los paramilitares inaceptables. Entonces, Carlos le fue asignada la relación, digamos, del día a día con la UP. Y trabajamos mucho en tratar de entender, y llegamos a la conclusión pues, de que el principal asesino, como después se demostró, eran los grupos paramilitares al mando de Rodríguez Gacha. Pero ahí hubo de todo también. Ahí yo siempre he mantenido la sospecha, que no he podido probar, aunque tengo indicios, de que las FARC también mataron a mucha gente de la UP. ¿Las FARC? Sí. Porque consideraban que no eran suficientemente obedientes y disciplinados y que estaban haciéndole mella a la organización armada. No estoy excusando la complicidad que sí hubo de muchos actores del Estado con los paramilitares, que nuevamente
se sabía, se luchaba contra ello, se trataba de judicializar, y por eso se enfocó todo contra el mexicano, contra Rodríguez Gacha, porque pues se sabía que era la cabeza de esa operación, que era, digamos, el camino más eficiente para desarticularla. Pero los narcotraficantes aprendieron muy rápido que era una herramienta muy poderosa, tener paramilitares para intimidar y controlar territorios y demás, porque la segunda ola del paramilitarismo, que es la que viene posteriormente, que viene más adelante, ya muchos años más adelante, que es otro paramilitarismo diferente. Tiene sus raíces en este, pero es un paramilitarismo diferente. Pero en el Estado era muy difícil, primero entender, diagnosticar, porque la inteligencia era pobrísima. Entonces eran cosas, no recibía los informes de inteligencia y eran bastante flojos, generalidades. Yeah. Y además, los Estados Unidos tenían poca confianza, y la DEA tenía poca confianza, y la embajada tenía poca confianza con muchas de las autoridades encargadas de la lucha. Entonces, pues todo se concentraba en la casa de Nariño. Parte de la razón por la cual yo termino siendo embajador años después, era que pues yo me volví el interlocutor, porque era el que en la casa de Nariño recibía toda esa información y toda esa interacción con la embajada y con esos grupos. Digamos, cuando tenían una información muy sensible, ellos no se la daban a ningún actor distinto que a la presidencia. Claro. Entonces era muy difícil, porque todos nos llegaban. El margen de maniobra era muy pequeño. Muy pequeño, ¿no? Los recursos que existían eran muy pobres. Pero ahí, si uno lo mira históricamente, pues sí fue mucho lo que se ganó. Mucho lo que se ganó. Hay un adagio, no sé de dónde sale, pero en inglés es cometh the hour, cometh the man, ¿no? Llegada la hora, llegará el hombre. Llegará el hombre. Y es inevitable, y puede ser simplemente un sesgo de retrospectiva, mirar esta historia y encontrar en la personalidad de Barco quizás la única persona que habría podido mantener el Estado en esos años. Hay una frase de Gustavo Vasco en algún lado, que dice: vea, yo creo que había momentos en los que parecía que el Estado se perdía, que se derrumbaba. Y y decía Vasco, yo creo que lo único que lo sostuvo fue Barco, el presidente Barco. Hablé un poquito de cómo la sincronía entre el hombre y el momento histórico. Esa es, digamos, las corrientes materialistas en la historia se burlarían de nosotros por pensar en eso. Pero por eso es que es tan limitada esa interpretación de la historia, porque desconoce el papel de las personas y de su liderazgo. O sea, eso es como, si uno se remonta al pasado, pues eso es como creer que Churchill era independiente, que la victoria de que Churchill existiera, sí, o que la resistencia en Francia pudo haber existido sin De Gaulle. Que eso hubiera parecido un De Gaulle, no necesariamente. O no hubiera parecido uno capaz de hacer lo que hizo, o un Churchill capaz de hacer lo que hizo. Pues tan clara es la cosa, que pues el contraste entre antes de Churchill y después de Churchill, desde el punto de vista, demuestra que las personas hicieron una diferencia. Unas permitieron el ascenso de Hitler, otras lo frenaron. Entonces, ese cuento de que las personas no tienen impacto, yo nunca lo he creído, y además la historia lo demuestra. Y hablando del caso de Barco, no tengo duda, porque si uno compara, hace una especie de experimento mental, cogiendo otras situaciones del país y otros líderes, pues el ascenso del narcotráfico tiene responsables. Y ¿cuánto se demoró Belisario Betancur en tomar la decisión de la extradición?
¿Cuánto demoró muchos líderes empresariales y sociales y políticos en reconocer que el narcotráfico era una amenaza? Todo lo creía, incluso mucha gente decía, no, esto nos ayuda en la economía. Es que tengo los textos de gente diciendo eso. Entonces las personas sí hacen la diferencia sobre el resultado. Sobre todo en estos temas de la fortaleza del Estado y la lucha contra el crimen. En el caso de Barco, yo sí creo que era el hombre para el momento y difícilmente hubiera sido otro capaz de hacer lo que él hizo. Hubiera tenido quizás los mismos problemas, pero no hubiéramos tenido el resultado que tuvimos. Y ahí, primero, la firmeza, la terquedad hasta cierto punto, la voluntad, y una cosa que es difícil de encontrar en los líderes de ahora, que es la serenidad. Mientras todos nos despelucábamos pensando en qué hacer o en sentimientos por la situación muchas veces desesperada, él mantenía la absoluta serenidad. El caso del asesinato de Galán es un ejemplo para que la política continuara. Otro ejemplo poderosísimo es el asesinato de Pizarro. Eso estuvo a punto de convertirse en el regreso de la guerrilla del M-19 del Monte. La serenidad del presidente Barco salvó ese proceso. ¿Cuál es? Usted lo conoció ya grande. Usted tenía 25, él tendría 65 o algo así. Estaba llegando a los 70, sí. ¿Cuál es su especulación de dónde surgía esa serenidad? De haber vivido la violencia en Santander cuando era un joven político. Yo creo que la serenidad salía de su educación familiar, de su educación académica y pues una cosa de personalidad. Y también él, como lo dices, vivió la violencia, vivió la dictadura. Entonces, y además estuvo siempre a la sombra, muy cercano a Alberto Lleras, que yo no he conocido a nadie más sereno que Alberto Lleras. Entonces, sí, yo creo que la admiración que él tenía por Alberto Lleras era absoluta, en parte por eso, porque era un hombre de Estado. Es que la definición de hombre de Estado que se ha, digamos, erosionado en su verdadera dimensión. Un hombre de Estado es una definición muy particular. Y él era un hombre de Estado, es decir, capaz de entender las complejidades de la sociedad, las complejidades del poder y craft, para usar el término gringo en inglés, que es difícil de traducir, craft, soluciones, decisiones y políticas que capaces de enfrentar esos problemas y estar, digamos, a la altura de su responsabilidad. Es otra característica de un hombre de Estado. Sí. Y eso era muy él, un hombre de Estado. Desafortunadamente nos quedan 15 minutos. Quisiera que fueran más. Luego me tiene que prometer aquí al aire que volverá y Prometido. hacemos otra. Si sus múltiples y muchos oyentes y seguidores no le dicen ni se le ocurra. Sí. No, no se le puede delegar a la audiencia esta decisión. Pero claro que sí. Déjeme terminar con un par de cosas de Barco, porque es que a mí me ha interesado mucho y he tenido varias conversaciones. Entonces, dos temas. Déjeme preguntar por Montoya, Germán Montoya. Usted diría que tengo razón en pensar que era, digamos, el brazo ejecutor administrativo, y eso permitió que Barco pudiera ser estadista mientras alguien se encargaba un poco de la minucia y el día a día de lo que implica ser presidente. ¿Eso fue así? ¿Fue deliberado de Barco o fue algo que emergió orgánicamente?
no le voy a poner arandelas a ese tema. Hay mucha gente que dice que el que gobernaba era Montoya, porque el presidente estaba ido y tenía Alzheimer y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Para los que estuvimos ahí, para los que vivimos el día a día, para que vimos la relación entre ellos, que era muy cercana, inmensa amistad, para los que vimos cómo se tomaban las decisiones, eso es una falacia, es una gran mentira. El presidente Barco efectivamente desarrolló un Alzheimer tardío muy acelerado y muy grave, pero en el gobierno siempre estuvo muy claro y sus decisiones lo demuestran. Y creo que tu definición de lo que era la relación y el papel de Germán Montoya es absolutamente correcta. El presidente no era un hombre que pudiera dedicarse o que considerara valioso dedicarse a la minucia, al detalle de la ejecución. Era muy quisquilloso en seguir los resultados y que se le reportaran. No lo era para ponerse a lidiar con los ministros, y por eso la percepción que se tiene, que era real en el sentido de la ejecución, es que Germán Montoya era muy poderoso, y lo era, porque finalmente era el que ejecutaba. Pero yo no conocí, y estuve cercano al presidente Barco, quitando el año que me fui, pues prácticamente todo el gobierno. Y personalmente incluso después. Yo estuve con él muchas veces en Londres, cuando ya ahí sí, al final de su embajada, estaba su situación mental un poco deteriorada. Y creo que mis compañeros de trabajo, todos coincidirían con eso, respetando inmensamente el papel que jugó el doctor Germán Montoya, quien fue muy amigo y de hecho muy cercano, incluso antes de que estuviéramos ambos en el gobierno del presidente Barco. Pero esa descripción que haces es correcta. El presidente Barco nunca delegó una decisión importante. Y naturalmente, pues nosotros éramos la guardia pretoriana del presidente y naturalmente teníamos conflictos con don Germán, porque él tenía su forma de hacer las cosas y muchas veces nosotros creíamos que algunas de las cosas o las decisiones de ejecución afectaban al presidente o no interpretaban lo que él quería. Pero eso es normal en un gobierno. Sí. Todos los gobiernos tienen esa fricción, porque pues hay unos que dicen, no, yo interpreto la orden así, y otros que creen que no debe ser así. Me recuerdo de una en particular para terminar, y es, el presidente estaba en Cartagena, y al presidente Bush se le ocurrió la grandísima y maravillosa idea de enviar el portaaviones, creo que era el Kennedy, que estaba en la Florida, a ubicarlo en el límite de las 12 millas e interceptar barcos y aviones que salieran de Colombia, supuestamente en el plan de colaborarle a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Porque George Bush padre era muy cercano a Barco y lo admiraba mucho y quería ayudar. Pero se le ocurrió esa idea, además porque le servía políticamente para la campaña de reelección que perdió internamente en Estados Unidos, porque ese era un tema de campaña. Entonces nosotros nos enteramos, o yo me enteré, de que eso iba a ocurrir por mis amigos en Washington y mis amigos funcionarios americanos que no estaban de acuerdo con esa decisión. Por obvias razones no puedo decir quiénes eran. Sí. Pero no estaban de acuerdo con esa barbaridad, que era una jugada política del presidente. Y entonces el presidente estaba en Cartagena, eso era en un diciembre, estaba descansando unos días en Cartagena, seguía trabajando desde allá, y entonces fui y le conté a Germán Montoya que estaba en Palacio. Y me dijo, me parece maravilloso. Eso es una demostración de respaldo a Colombia, no sé qué. Don Germán, con mucho respeto, eso significa que que eso demuestra que somos unos lacayos de los Estados Unidos y que estamos dispuestos a que la soberanía colombiana se pierda o se vulnere por la lucha contra el narcotráfico. Estoy seguro que el presidente Barco no aceptaría eso. Entonces, pues claro que sí, él estaría de acuerdo, entonces llamémoslo. Y estábamos él y yo en Palacio, no había más, el canciller no estaba. Y él estaba de canciller encargado. Dijo, pues que yo soy el canciller encargado. Y no, pues eso es una decisión del presidente.
tuvimos una situación muy tensa, muy serena, pero muy tensa. Entonces llamamos al presidente, cada uno expuso su teoría. Y el presidente dijo, Gabriel, llame a sus amigos y dígales que cortamos toda colaboración en lucha contra el narcotráfico si hacen esa barbaridad. Y el barco, el portaaviones que ahí había zarpado, dio la vuelta y se regresó a su base. Eso habla mucho de lo que es Virgilio Barco. 11:05. ¿Una más? Sí. No, todos salieron a las 11:15. Listo. Es interesante la renuncia casi que eligió, la renuncia que eligió el presidente Barco al mantener, digamos, esa relación con la prensa tan, bajo el principio liberal de independencia, tan independiente y quizás distante. Y habla uno con periodistas de esa época que cubrían y todos coinciden en sentir una distancia y casi una antipatía, cosa que por supuesto no contribuyó desde el punto de vista de relaciones públicas a la buena imagen de Barco. Pero creo que en momentos de esta conversación usted ha dejado muy claro la firmeza en términos de no me importa cómo esto se va a ver porque esto es lo correcto. Quizás una reflexión final sobre la imagen que ha quedado para la posteridad de Barco. Entre los oficios que nos correspondían, y había mucho que tenía que ver con Felipe Zuleta y con Gonzalo Córdoba, que eran parte del equipo en ese momento. Uno de los grandes desesperos de ellos era que efectivamente el presidente no les colaboraba mucho en el tema de su relacionamiento con la prensa. Y la verdadera razón es que el presidente siempre despreció a los mandatarios y a los periodistas que tenían relaciones, digamos, incestuosas. Eso le parecía terrible para la democracia. Y no nos olvidemos que el presidente puso en marcha en Colombia el esquema gobierno-oposición. Él creía en la oposición y creía en la oposición a través de los medios, además de los otros caminos. Entonces, la interpretación de una prensa acostumbrada a ir a Palacio, a sentarse en el diván, a compartir, a discutir los editoriales con el presidente, le parecía que era un gran perjuicio para la democracia. Él creía en la oposición. Fue el primero desde que se enfrentó al Frente Nacional cuando era miembro del MRL. ¿Por qué? Porque él siempre quería que la oposición era definitiva y tenía toda la razón. Su relación con la prensa tenía que ver con eso. Les estaba haciendo era un favor que ellos nunca quisieron entender. Les estaba diciendo, miren, critíquenme, no me pidan que los manosee. Es lo que él estaba diciendo. Y eso es un concepto democrático muy profundo, que era difícil de entender en la coyuntura, porque además había mucha confusión. Entonces también la gente esperaba que el presidente, para hablar también del lado de las necesidades del periodismo, el periodismo estaba desesperado por entender qué pasaba. Sí. Entonces también pues, eso hacía que el conflicto fuera aún mayor. Pero nadie podrá acusar, todo el mundo podrá acusar de lo que quiera algo, pero lo que nunca jamás pueden decir es que intentó manosear a un periodista, cambiar una editorial, intervenir en una comunicación. Nunca. Eso jamás estaría en su ADN. Entre los legados de Barco se resalta siempre el esquema gobierno-oposición, el predio Putumayo, es decir, la visión, digamos, ambiental muy, muy avanzada de Barco, ¿no? En el año 89 reservando pues, miles de hectáreas, ¿no? Se resalta también el archivo histórico, entre otras, pero quizás el legado más importante fue mantener el Estado cuando parecía que se perdía. ¿Coincide usted en eso? Yo creo que es difícil definir un legado. Hoy en día, dado las prioridades del mundo de hoy, se resalta mucho, afortunadamente, todo lo que hizo en la parte ambiental y de defensa de las comunidades indígenas, pero hay que reconocer que lo más importante es lo que tú dices,
tenemos democracia gracias a que Virgilio Barco la defendió, incluso poniendo su vida en peligro y la de su familia. Sí. Y ya la última, y con esta sí le prometo que cerramos. Cuando usted mira los últimos años de la historia colombiana, ¿usted cree que ese logro de haber mantenido este modelo, haber defendido ese modelo de sociedad, qué ha pasado con eso? Eso, pues, ha dado muchas vueltas. Creo que mal que bien, lo hemos logrado. Para mí, la elección del presidente Gustavo Petro es un triunfo de Virgilio Barco. Es que por fin la oposición histórica al sistema, llega al poder. Para mí, Virgilio Barco debe estar bailando en una pata donde se encuentre ahorita. Eso es lo que yo quería. Y creo que le hace un gran bien al país, no al presidente Petro ni su gobierno, con los cuales tengo diferencias inmensas, que será tema de otro día. Pero creo el hecho de que haya llegado Petro es una confirmación del poder de la democracia que se creó con ese proceso que arrancó con Barco y siguió con Gaviria y con la Constitución del 91. Esos cuentos que nos echan ahora este gobierno y este presidente, que son 200 años de esclavitud, 200 años de corrupción, 200 años de suprimir la oposición. Claro, hemos tenido ires y venires como toda democracia, pero el hecho de que sea Petro presidente es el triunfo mayor del esquema gobierno-oposición y de la visión de democracia de Virgilio Barco. Pues Gabriel Silva, hasta la próxima. Bueno, Andrés, muchas gracias, me lo he gozado mucho. A usted. Muchas gracias por aguantarme todas estas remembranzas que son muy importantes, creo que para el país y para los colombianos. No olvidarse de Virgilio Barco porque es un faro en la historia de Colombia. Si quedaron antojados de saber un poco más sobre Virgilio Barco, les recuerdo que hay varios textos en mi newsletter que encuentran en andresacevedo.substack.com, en los cuales desarrollo un poco sobre la imagen que me he ido creando de Virgilio Barco a raíz de las lecturas de estas conversaciones como la de hoy. De manera que simplemente les recuerdo, vayan a andresacevedo.substack.com y ahí pueden recibir el newsletter que sale todos los jueves. Hasta la próxima, moral arriba y gracias por escucharnos.